Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 PM. Seguimos acompañándolos, estamos en Meridiano Blue, hoy lunes 11 de agosto, con el desarrollo de una noticia que enluta a Colombia. Por eso, la cinta que está identificando hasta ahora la transmisión de Blue en Ditu y en la aplicación de YouTube de Blue Radio, en el canal de YouTube de Blue Radio, por la muerte del senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. 6 semanas después de haber sido víctima de un atentado en su contra en el Parque del Golfito, en el occidente de Bogotá, dice la Fiscalía que la principal hipótesis apunta a las disidencias de las FARC, un crimen político que hoy hace un profundo hueco en el alma de los colombianos, un homicidio, un magnicidio que nos obliga a tener calma, mesura y sobre todo a unirnos, cerrando la puerta a los violentos. No más violencia en Colombia. Las generaciones más recientes no habían tenido el dolor de afrontar la muerte de un candidato a la presidencia. Era parte, creíamos, de nuestra historia, de lo que había sido el asesinato desde Rafael Uribe Uribe en 1914 hasta lo que significó en el más reciente caso Carlos Pizarro León Gómez en 1990. Luego vinieron los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado en 1995, ya no era candidato a la presidencia, y en 1999 del querido, del siempre recordado Jaime Garzón. Colombia no recorría un escenario tan doloroso desde esos tiempos, a pesar de que nunca, y eso también hay que decirlo, se ha ido la violencia política. Es el momento de que todos los colombianos nos unamos y de que, a pesar de que estamos a 10 meses de las elecciones presidenciales, hoy nuestros dirigentes, el gobierno, la oposición, todos estemos a la altura de este momento que nos duele a todos. Por eso hoy esta emisión de Meridiano Blue la dedicamos a la memoria de Miguel Uribe Turbay, que es la más reciente víctima de esta absurda violencia política en Colombia. En su escenario natural, en el Capitolio Nacional, esta semana se preparan homenajes que irán desde la Cámara Ardiente hoy a las 4 de la tarde hasta la misa de despedida el próximo miércoles. Por supuesto, este doloroso episodio altera la normalidad en el Congreso de Colombia. En el Capitolio, ¿qué pasa a esta hora? 1:04 PM. Cristian Correa. Ricardo, buenas tardes. Si usted lo ha dicho a esta hora, desde el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes se están ultimando los detalles para que sobre las 3 de la tarde empiece una ceremonia privada para amigos y familiares, y después de eso estos mismos amigos y familiares del senador Miguel Uribe puedan permanecer en una cámara ardiente, que hay que decir que la jornada del lunes será exclusivamente para amigos y familiares cercanos del senador. Ya este martes, a partir de las 8 de la mañana, será abierta al público. Hace algunos minutos, Ricardo, desde la Federación Nacional de Departamentos expresaron su rechazo, por supuesto, al crimen del senador, retratando que este vil asesinato no solo atenta contra la institucionalidad que representó Miguel Uribe Turbay, sino que es el reflejo del vivir de los colombianos. También desde la Federación de Ciudades Capitales, desde Asocapitales, rechazaron el hecho que acaba con la vida del senador Miguel Uribe Turbay, diciendo que este crimen que atenta contra la libertad y la democracia no tiene justificación, es inaceptable, y que hasta el momento no se hayan identificado los responsables intelectuales. Es un gesto también de llamado hacia el gobierno nacional y hacia las autoridades de la investigación para que avancen precisamente en esclarecer quiénes son los actores intelectuales del crimen del senador Miguel Uribe. Más adelante volveremos, Ricardo, desde este punto, desde el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, con los detalles de cómo serán los honores que van a rendir en este homenaje póstumo al senador Miguel Uribe Turbay. Sí, regreso con usted más adelante, Cristian, para que escuchemos las voces de los encargados de los homenajes a Miguel Uribe Turbay. La más reciente ceremonia de velación en Cámara Ardiente se había producido hace pocas semanas y se había producido precisamente para doña Nidia Quintero, la abuela de Miguel Uribe Turbay, recientemente fallecida. Miguel Uribe Turbay falleció a la 1:56 de la madrugada de este lunes 11 de agosto. Tenía 39 años de edad. A esta hora se prepara la salida de sus despojos mortales desde el Instituto de Medicina Legal rumbo al Capitolio Nacional. Vamos al centro de Bogotá. ¿Qué pasa a esta hora en Medicina Legal? Nicolás Rodríguez.
Hola Ricardo, buenas tardes para usted y para los oyentes. Todavía no se conoce la hora exacta en que el cuerpo del senador y precandidato, ex precandidato Miguel Uribe Turbay ya va a salir de la medicina legal hacia el centro de la capital, específicamente para el Congreso. Lo que se dice es que sería una funeraria que llegaría a este punto, que también retiraría el cuerpo y lo llevaría hacia el centro de la capital para esa memoria fúnebre que le van a hacer también en cámara ardiente. Lo que se ha podido establecer en este momento es que 3 a 4 horas estaría durando el proceso de organización, el proceso de reconocimiento del cuerpo en medicina legal, pero por supuesto pues esta institución no ha emitido un comunicado exacto de lo que está sucediendo internamente. Tampoco conocemos si están los familiares presentes en este punto, pero lo que sí se puede informar es que el senador saldría después de las 2 de la tarde hacia el centro de la capital. A esa hora hace frío en el centro, por supuesto también acompañado de una leve llovizna, y muchas personas que están llegando también pues a entregarle fortaleza a la familia del senador Miguel Uribe Turbay. Hemos visto fotos, hemos visto también algunas pancartas rechazando este hecho de violencia y por supuesto acompañando a la familia en este doloroso momento. Muy bien, Nicolás, regreso con usted en minutos a Medicina Legal, allí en la Avenida Sexta con Avenida Caracas, en pleno corazón de Bogotá. Y nos vamos de inmediato a la Casa de Nariño. Todos, si ustedes se fijan, en muy pocas cuadras de diferencia. Toda esta historia tiene desarrollos en pleno corazón de Bogotá. Primero el Capitolio, luego Medicina Legal y ahora vamos a la Casa de Nariño. A las 2:30 de la tarde está previsto un consejo extraordinario de seguridad convocado por el presidente de la República para analizar la situación que viene para el país, la protección para los candidatos, para líderes políticos y sociales en Colombia, luego de la confirmación del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, pues hoy la agenda del presidente Gustavo Petro fue cancelada en horas de la mañana y se confirmó que el mandatario lideraría un Consejo de Seguridad extraordinario a las 2:30 de la tarde en Casa de Nariño, junto a la cúpula militar y de policía, también junto a sus ministros, para tomar acciones también para proteger a los precandidatos y garantizar la seguridad para esta contienda de cara a las elecciones del 2026. Hemos visto el día de hoy varios pronunciamientos por parte del presidente Gustavo Petro, lo hizo por medio de su cuenta de X, la vicepresidenta Francia Márquez lo hizo un poco más temprano, incluso en entrevista con Mañanas Blue y en su cuenta de X, haciendo un llamado a la unidad y alejar la violencia política del país. Y también el jefe de despacho, Alfredo Saade, quien ya llegó aquí para estar presente en el Consejo de Ministros, pues hizo otro llamado de condolencias para la familia de Miguel Uribe Turbay. Estaremos entonces atentos a ese Consejo de Ministros, a la llegada del presidente Gustavo Petro y a las conclusiones de esta reunión que se conocerán en horas de la tarde. Ya regreso con usted también, Mateo, desde la Casa de Nariño. Hay pronunciamiento de todos los gremios económicos del país. El Consejo Gremial acaba de unirse a las condolencias por la muerte de Miguel Uribe Turbay y hace un llamado que es clave, un llamado para que las autoridades garanticen que todos los colombianos podamos ejercer los derechos políticos libremente, quienes son candidatos, pero también de cara a las elecciones del próximo año, que deben llevarse a cabo de manera normal. Marcela Peña. Ricardo, los 32 gremios que hacen parte del Consejo Gremial Nacional no solo se unieron a las expresiones de solidaridad con la familia del senador Miguel Uribe Turbay, sino también a los llamados a las autoridades. Primero, a garantizar una administración de justicia eficiente en este caso, y en segundo lugar, lo que usted mencionaba, garantizar condiciones de seguridad, orden público y las medidas necesarias para que los colombianos puedan ejercer sus derechos políticos libremente y en el marco de un proceso democrático transparente y seguro. Como todos lo sabemos, el próximo año Colombia elige no solamente nuevo Congreso, sino también nuevo presidente. Hay diferentes pronunciamientos, uno del presidente Gustavo Petro sobre las 9:30 de la mañana, ya lo vamos a leer en detalle con Mateo Piñeros, pero también los alcaldes y gobernadores del país que han decidido, sobre todo los alcaldes y los gobernadores de manera autónoma, decretar 3 días de duelo en las principales ciudades del país en honor a la memoria de Miguel Uribe Turbay. Lo hizo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lo hace también el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y también lo hace el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Esta tarde habrá en la Alpujarra un acto
de homenaje a Miguel Uribe y en solidaridad a su familia. En Medellín, Héctor Santamaría. Pues Ricardo, es que con inmensa tristeza han recibido los gobernantes y políticos de Antioquia la muerte de Miguel Uribe Turbay. En su cuenta oficial de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que se decretó 3 días de duelo por esa misma línea y reafirmando que esta medida se aplicará en Medellín. También se pronunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Declaramos 3 días de duelo en la ciudad de Medellín en honor a Miguel Uribe. Las banderas, tanto en la alcaldía como en sitios públicos, estarán izadas a media asta a partir de este momento. Igualmente, Ricardo, los actos públicos habrá un minuto de silencio y a las 5:30 de la tarde, como usted lo mencionaba, habrá una velatón en el primer piso de la Gobernación de Antioquia donde se encenderá una luz justamente para enviar un mensaje de apoyo a su familia y elevar oraciones por ello, Ricardo. Lo mismo ha decretado 3 días de duelo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Esta mañana fueron cancelados los eventos de precarnaval, por supuesto. El país no está para fiestas, el país no está para conciertos, el país está en un momento de dolor y de profunda reflexión. En la capital del Atlántico, Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenas tardes. 3 días de duelo en honor a la vida de Miguel Uribe Turbay, así fue como lo señaló en sus redes sociales el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Dice él que con esto lo que busca es solidarizarse con la familia del fallecido senador y también por todo un país que sufre por el flagelo de los atentados. Importante contarles que hacia las 10 de la mañana estaba previsto para el día de hoy la presentación de los Reyes del Carnaval de la 44. Sin embargo, Edgar Blanco, quien es el presidente de la organización que realiza este evento, anunció una hora antes que iban a cancelar cualquier evento debido a la sensible muerte del líder político, a quien recordó como un ser humano admirable, cuyo compromiso y ejemplo dejaron una huella a todos. Aunque por ahora no hay fecha para la reprogramación de este evento, se espera que sea en cerca de 2 semanas. Mientras tanto, estamos atentos a cualquier encuentro que se convoque en la capital del Atlántico para hacer los homenajes de despedida al también precandidato presidencial. Es noticia en el mundo el asesinato, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. No falleció después de 7 semanas de intentar salvar su vida luego de un atentado miserable en su contra la tarde del sábado 7 de junio en el Parque del Golfito en Modelia, en el occidente de Bogotá. La noticia de la muerte de Miguel Uribe le da la vuelta al mundo. Ya vamos a ir a la Casa Blanca, hay pronunciamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pero así registra la prensa del mundo la muerte de Miguel Uribe. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Puede que la frase más elocuente sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay sea la que se puede leer en la crónica de los medios vaticanos, donde tras recordar la figura del ahora fallecido, se señala que este incidente ha renovado la preocupación por la violencia política en Colombia. La noticia ha tenido especial eco aquí en España, donde la radio pública informaba de la muerte apenas unos minutos después de conocerse la noticia en Colombia. Una última hora nos lleva a mirar a Colombia. Ha fallecido Miguel Uribe, el candidato presidencial que recibe varios disparos en pleno acto electoral. ¿Qué sabemos? Santiago Barnuevo, buenos días. Buenos días, sí. Después de varias semanas luchando por su vida, la mayoría en un coma profundo, después de ese atentado que sufrió en el mes de junio, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha fallecido finalmente esta madrugada. También aquí las principales reacciones políticas han llegado desde el Partido Popular. Así su líder, Alberto Núñez Feijóo, recordó a Miguel Uribe Turbay como un firme defensor de la libertad y la esperanza de muchos colombianos. En los medios españoles se destaca la juventud de Uribe Turbay y también las incógnitas que hay sobre los autores de su muerte a los 39 años. La noticia ha tenido importante eco en España, pero también en medios en lengua inglesa como la radio-televisión pública británica BBC. BBC News, I'm John Shea. The Colombian senator Miguel Uribe Turbay has died from wounds sustained when he was shot at a campaign rally in June. Que ha colocado en su agenda informativa de hoy la muerte del precandidato presidencial colombiano. La noticia del crimen también ha sido distribuida de manera casi inmediata por algunas de las principales agencias de noticias del mundo como Associated Press, EFE o France Press. 1:16, una pausa y regresamos con esta transmisión especial en Blue, hablando del asesinato de Miguel Uribe Turbay, del magnicidio del precandidato del Centro Democrático y de lo que viene en materia política y en materia judicial. Aquí vienen 2 autopistas complejas. Uno, la de la Fiscalía, que tiene que decirle a Colombia quién ordenó el asesinato de Miguel Uribe, y la de la política, a pocos meses de las elecciones presidenciales. Necesitamos vivir con fe, con confianza, con ánimo.
Necesitamos creer y confiar en nosotros mismos. Confiar y creer en esas personas que nos han mostrado que nos aman y que quieren ayudar. Y hay que confiar y creer en el Dios de la vida, según sea tu experiencia de fe, según sea tu experiencia espiritual. Creo que conectar con lo sublime, conectar con lo trascendente, nos da una visión de vida que nos permite ser felices y salir adelante. ¡Ánimo! Vive tu fe. El Oracional El Man está vivo. Es un espacio para entrenarnos en ella. Tú sabes. Mónica Pachón, profesora y amiga de Miguel Uribe, nos compartió que el fallecido senador le expresó su preocupación por la seguridad del país. Desde que yo conozco a Miguel andaba muy protegido porque pues Miguel, pues por sus posiciones políticas y por ser una persona políticamente expuesta, pues tenía esquemas de seguridad, pero él estaba muy preocupado por la seguridad de este país, muy preocupado por lo que estaba pasando. Pues era una persona opositora, crítica, fuerte, pero nunca me manifestó ese temor. Digamos, en nuestras conversaciones el temor tenía que ver con los hijos, ¿no? Como si están... Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Regreso al Capitolio Nacional, 1:18 p.m. Lo que está pasando a esta hora, los preparativos para el inicio de la Cámara Ardiente, con la que será despedido por sus amigos, por su familia, por sus colegas del Congreso de la República, el senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. Estamos viendo las imágenes de cómo se está adecuando el hemiciclo principal, el salón elíptico del Capitolio Nacional, para una despedida que no debería ser. No deberíamos acostumbrarnos a que esta sea la normal situación del escenario en el que se debe discutir con ideas, con proyectos, para cambiar el rumbo de los colombianos en función de su bienestar y no para despedir a quienes son asesinados, no para quienes mueren violentamente por motivos políticos. La bandera del Capitolio ya está izada a media asta. Cristian Correa, regreso con usted con las voces de los congresistas y los preparativos para los homenajes de despedida al senador Miguel Uribe Turbay. Ricardo, si usted lo ha dicho, no podría ser otro el ambiente en los pasillos del Congreso de la República que el de la tristeza, y es que fue por cerca de 3 años el espacio en el que el senador Miguel Uribe empezó y lideró su proyecto político. Hoy, como ustedes pueden ver en las imágenes, están terminando, para quienes están en DTV y en YouTube, de ultimar los detalles previos a que inicie esta Cámara Ardiente, que durará por lo menos 2 días antes de que el miércoles se realicen sus honras fúnebres. Pues la bandera del Congreso, como usted lo decía, Ricardo, ha estado ondeando durante los últimos minutos a media asta, también como una señal de ese duelo que está viviendo el Capitolio Nacional. Fue precisamente el director del Centro Democrático, el director del partido al que pertenecía el senador Miguel Uribe Turbay, quien habló en medio de la tristeza y ha manifestado también cuál sería el futuro y cómo recuerdan también las banderas políticas del senador Miguel Uribe. De los líderes, la lucha de Miguel, sus sueños, ese anhelo de tener una Colombia segura y próspera, hay que reivindicarla. Yo creo que la vida de Miguel no puede ser en vano, ese sacrificio de él, el de su familia, no puede ser en vano. El mensaje es que hoy más que nunca los colombianos debemos alzar nuestra voz. Pues lo ha dicho el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Fue un sacrificio de varios años el que realizó el senador Miguel Uribe en el Senado de la República. Pues fue precisamente el presidente del Senado, Lidio García, quien recordó también cómo fue el paso del senador durante este proceso. De los líderes, de los nuevos líderes del Congreso, era Miguel desde el primer día que llegó. La verdad es que Miguel marcó una diferencia tremenda en sus intervenciones, en su fuerza para hablar, en lo fuerte que era y sobre todo muy preciso, fuerte e inteligente sus comentarios.
Pues mire, Ricardo, también una de las escenas más impactantes para quienes transitan hoy por los corredores del Congreso de la República, por los pasillos del Senado, es precisamente la de la oficina del senador Miguel Uribe. Para quienes están conectados en la señal de YouTube y de Ditu, puedo contarles que en la entrada a la oficina donde su equipo lo esperaba, hoy está decorada con una bandera de Colombia y con un afiche que dice "Te esperamos, Miguel". Es desafortunado este hecho porque gracias a las circunstancias tristes de este desenlace del senador, hoy la esperanza que mantuvieron de que regresara a juntarse con su equipo pues se fue, y ahora lo que están esperando es las certezas más bien de este homenaje que empezará durante la tarde de este lunes. A partir de las 3 de la tarde llegará, según lo que han dicho también desde las mesas directivas del Senado y de la Cámara, el cuerpo hasta este punto, hasta el Salón Elíptico, donde en ese momento iniciará una ceremonia privada para amigos y familiares. Después el cuerpo se mantendrá también para amigos y familiares en una cámara ardiente. Para la jornada de este martes 12 de agosto a las 8 de la mañana empezará el ingreso de ciudadanos y seguidores del líder político que deseen participar y deseen darle el último adiós en esta cámara ardiente. Irá hasta las 6 de la tarde y según la misma información que ha confirmado el Senado de la República, el miércoles 13 de agosto a partir de las 9 de la mañana empezará el traslado del cuerpo del senador Miguel Uribe hacia la Catedral Primada de Colombia, donde el arzobispo colombiano Luis José Rueda será quien presida las honras fúnebres previo a llevarlo a su destino final. Esta es la información, Ricardo, por el momento desde el Congreso de la República. Seguiremos atentos a la llegada del cuerpo del senador Miguel Uribe antes de que empiecen estos homenajes póstumos. Y por supuesto, aquí usted va a contar con todo el desarrollo de la noticia a lo largo de la tarde. Vamos a volver a la Casa de Nariño con Mateo Piñeros, porque más temprano el presidente Gustavo Petro dijo: la muerte del senador Miguel Uribe es una derrota. Otros pronunciamientos han venido en la misma dirección desde el gobierno nacional, Mateo. Sí, Marcela, y como lo decíamos anteriormente, una de las principales o de las funcionarias que se pronunció primero sobre este homicidio contra el senador Miguel Uribe fue la vicepresidenta Francia Márquez. Lo hizo desde muy temprano, señalando que la violencia política no puede tener espacio en nuestra sociedad. Hizo también un llamado a todos los sectores para unirnos en el respeto de cara justamente a las elecciones del próximo año. Esto fue lo que dijo la vicepresidenta en entrevista con Mañanas Blue. Yo creo que ese es el llamado. Este país necesita una reconciliación nacional, este país necesita un diálogo honesto, pero respetando al otro. Este país necesita que seamos capaces entre todos de construir en medio de la diferencia, y ese es mi llamado como sociedad. Es un llamado al que se suma el jefe de despacho del presidente Gustavo Petro. Hablamos de Alfredo Saade, quien también, como lo contábamos hace algunos minutos, pues ya está presente en Casa de Nariño para el Consejo de Seguridad Extraordinario que se va a realizar a las 2:30 de la tarde. Desde aquí, pues lamentó el homicidio de Miguel Uribe y le envió un mensaje también a los colombianos. Un Consejo de Seguridad Nacional, donde el señor presidente seguirá dando las directrices que ha dado desde un principio, que es salvaguardar la vida, los bienes y la honra de todos los ciudadanos colombianos, sea cual fuere. Y lógicamente más a esas personas que aspiran a llegar a ser presidente de la República de Colombia. Pero también en horas de la mañana se pronunció por medio de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro, señalando lo siguiente: mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología. Al finalizar este trino, el presidente Gustavo Petro pues dice que esta es una derrota para todos los colombianos, sin importar partidos políticos, y asegura: en un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición. Es el mensaje del presidente Gustavo Petro previo a este Consejo de Ministros que está por empezar en Casa de Nariño. Hubo ya un homenaje en la plazoleta de la Procuraduría, en la calle 17 con carrera quinta, en pleno corazón de Bogotá, al que asistió, ahí estamos viendo las imágenes, con globos blancos de los funcionarios del Ministerio Público, una ceremonia encabezada por el Procurador General de Colombia, Gregorio El Hash, que dijo que al Estado le corresponde decir quiénes fueron los responsables del atentado y que no hay lugar
para los especuladores. Jessica Gutiérrez. Ricardo y oyentes, así es, nos encontramos acá en la Procuraduría General de la Nación, donde el procurador Gregorio El Hash, como usted lo decía hace pocos minutos, junto a varios funcionarios de la entidad le rindieron un homenaje simbólico al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, con globos blancos y un emotivo video que recopilaba algunos de los momentos más significativos del senador. Los presentes le dieron el último adiós. Es que en sus declaraciones, el procurador Gregorio El Hash afirmó que como Estado se tiene que garantizar que los autores materiales e intelectuales paguen ante la justicia por el crimen que cometieron contra Miguel Uribe. Escuchemos. Ahí se fue un pedazo de instituciones, un atentado que alteró el orden interno institucional en el Congreso de la República y que los colombianos venimos reclamando que cese este baño de sangre en que nos quieren meter. Por ahora, Ricardo y oyentes, se espera la instalación de la Cámara Ardiente, la cual tendrá lugar en el Capitolio Nacional en el Congreso de la República hacia las 4 de la tarde. Muy bien, Jessica, 1:27. Hablando de los homenajes, voy al Parque El Golfito en Modelia. Está Juan Esteban Quintero, en el occidente de Bogotá. Juan Esteban, buenas tardes. ¿Qué está pasando en el sitio en el que se cometió el atentado el pasado 7 de junio contra Miguel Uribe Turbay, que se ha convertido en un lugar de peregrinación? Ricardo, llegamos muy temprano al Parque El Golfito, en donde lastimosamente inició toda esta tragedia el pasado 7 de junio. Decenas de personas han llegado aquí al Parque El Golfito a dejar una vela, a dejar un arreglo floral, y lo que han hecho es enviarle mensajes de solidaridad a toda la familia de Miguel Uribe Turbay. Recordemos que fue justo en esa esquina en donde él se encontraba en un baúl dando lo que sería su último discurso político, y puntualmente hablaba de la seguridad que necesitaba este sector de la ciudad. Escuchemos lo que han dicho las personas que han llegado a este punto de la ciudad. Desánimo, con mucha tristeza, porque de verdad que es un personaje que no debía de haber terminado de esa manera. Y pues la sangre que cayó en este lugar, que esa sangre redima a Colombia. Pero desafortunadamente pues nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos que tiene más valor un delincuente que una persona de bien. Una de las palabras que más hemos escuchado en este sector, Ricardo, tiene que ver con esa seguridad. Los habitantes consideran que se ha visto estigmatizado este barrio, por lo cual le piden a la alcaldía que por favor refuercen las medidas de seguridad. Cabe agregar que esa gruta que ustedes pueden ver allí al fondo fue realizada por la alcaldía, pero también por quienes viven en este sector, dándole un sentido homenaje a Miguel Uribe Turbay. Se espera que a partir de las 6 de la tarde se realice una velatón aquí en el punto donde todo ocurrió, Ricardo. ¿Sabes en qué fecha? En Venezuela, como en Colombia, tampoco hay pronunciamientos del presidente Maduro. Sí están hablando de la muerte de Miguel Uribe Turbay. María Corina Machado, Edmundo González, que fue el ganador de las elecciones, derrotado en el fraude de Nicolás Maduro. Solamente la oposición, como tú decías, es hasta ahora quien se pronuncia por la muerte de Miguel Uribe Turbay. Primero, María Corina Machado, a través de su cuenta en X, dice: con profundo dolor le hago llegar mis oraciones y cariño al pueblo colombiano por la trágica partida del senador Miguel Uribe Turbay, a María Claudia, a sus hijos, su padre, su familia, sus amigos y compañeros, que Dios los llene de fuerza. Desde Venezuela compartimos el dolor por su pérdida de un gran amigo, valiente, generoso y comprometido. También Edmundo González, un poco antes, además lo acompaña con 2 fotografías. Revela que lo conoció, que se reunió con él en Madrid en octubre del año pasado, octubre de 2024, hace exactamente unos 10 meses, que hablaron largo sobre Venezuela, sobre la democracia, sobre los problemas del país, que Miguel los asumía. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Voy a la sede de INUMIL. Acaba de terminar una declaración del ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, a propósito del asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, hablando sobre la recompensa de 3.000 millones de pesos para quien entregue información sobre los autores intelectuales. ¿Qué es lo que necesita saber hoy Colombia? Y también dando un parte de tranquilidad. Dice el ministro: hay elecciones el año entrante, tanto como sale el sol todas las mañanas. Eso, que haya elecciones, dice el ministro de Defensa, no está ni siquiera en duda, ni siquiera hay interrogantes sobre esa situación. Felipe García.
Hola Ricardo, sí señor, habló hace unos minutos el ministro de Defensa Pedro Sánchez, no sin antes expresar sus condolencias a la familia de Miguel Uribe Turbay por el fallecimiento del senador y precandidato esta madrugada, 1:56 de la mañana para ser exacto, según informó la Fundación Santa Fe. Dice puntualmente que hay dos líneas de investigación, la primera la que está llevando a cabo la Fiscalía General de la Nación y la segunda la que está haciendo pues el Ministerio de Defensa y todas las fuerzas, hablando de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Esta indica, Ricardo, pues justamente que una de las líneas más claras por ahora es que la segunda Marquetalia sería el autor intelectual del asesinato contra Miguel Uribe Turbay, este magnicidio, y confirmó además que ya recibieron información de inteligencia que confirma la muerte de alias Zarco Aldinever, este peligroso segundo cabecilla de la segunda Marquetalia, quien habría sido el determinador, la persona que ordenó el asesinato contra Miguel Uribe Turbay. Este hombre, dice el ministro de Defensa, fue asesinado cerca de la frontera y fue por una venganza del ELN por cuenta del robo de un millonario cargamento de droga justamente acá en Colombia. Dice entonces el ministro de Defensa que la línea de investigación más clara apunta a que los asesinos, los que ordenaron el asesinato contra Miguel Uribe Turbay, fueron las disidencias de las FARC de la segunda Marquetalia. ¿Quiénes son los autores intelectuales de este magnicidio? Referenciaría dos líneas importantes, una que tiene que ver en términos investigativos que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y otro en términos de inteligencia, que en esa me puedo referir como ministro de Defensa. Nosotros activamos la Junta de Inteligencia Conjunta, que está conformada por todos los organismos de inteligencia de las fuerzas militares, la Policía Nacional, el DNI, pero también con la comunidad internacional de inteligencia, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Emiratos Árabes y con otros países. Frente a ello, las conclusiones que hemos tenido en materia de inteligencia es que una línea apunta a una conexión muy importante entre los autores de este magnicidio con uno de los grupos armados organizados criminales que delinquen aquí en Colombia, que es el cartel de la segunda Marquetalia. Ese cartel hace parte de las disidencias que no le apostaron a la paz en el 2016 y que en este momento están totalmente fracturadas y no tienen ninguna ideología, simplemente tienen un interés criminal. Y que esas mismas disidencias no solamente son las 1:33, lo dice muy claramente el ministro de Defensa. Hay dos líneas de investigación desde la Fiscalía, hay dos hipótesis y el ministro no se casa con ninguna, como tampoco lo hace la Fiscalía. Uno habla de la segunda Marquetalia, otra las disidencias que están en Colombia, entre ellas, como lo investiga la Fiscalía, alias Iván Mordisco, porque un testigo dijo que el costeño había sido escolta de la esposa de Mordisco, el articulador del atentado contra Miguel Uribe, y además porque los municipios, como lo informamos aquí hace 3 semanas, los municipios a los que el costeño mandó, a alias Gabriela y alias Tians, son municipios en los que tiene influencia la disidencia de Mordisco y no la del Zarco Aldinever de la segunda Marquetalia. La segunda Marquetalia es de Guaviare, las disidencias de Mordisco son de Caquetá. Pero llama la atención, Felipe, en medio de todo esto, que el ministro confirma que sí murió el Zarco Aldinever. Ya tiene confirmación plena el Ministerio de Defensa sobre este asesinato. ¿Qué dice el ministro además sobre las elecciones del año entrante, Felipe? Dice el ministro, como usted mencionaba, Ricardo, que las elecciones del próximo año están 100% garantizadas, así como que el sol va a salir mañana y que en todas las áreas del país se van a ejecutar sí o sí las elecciones presidenciales de 2026. Hay un dato, Ricardo, que llama mucho la atención y es que el ministro Pedro Sánchez ha estado desde marzo de este año reuniéndose con todas las autoridades electorales para garantizar la seguridad de los candidatos, para garantizar el normal desarrollo de las elecciones, incluidas esas reuniones con el registrador Hernán Penagos. Esto dijo el ministro de Defensa hace minutos. Hemos capturado a los autores intelectuales y son procesos que gozan de una reserva muy alta. Son información secreta, ultra secreta. Lo que puedo decir es que hasta 3.000 millones de pesos ofrecemos de recompensas. Hasta 3.000 millones de pesos. 1:35. Las voces del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay en sus últimas intervenciones. Estuvo aquí en las instalaciones de Blue a finales del mes de mayo en el primer y único debate con precandidatos del Centro Democrático que se hizo con él presente. Ya no hay posibilidad de repetir ese mismo escenario
gracias a los asesinos, por cuenta de quienes cegaron la vida de Miguel Uribe. Pero pocos días antes del magnicidio, del inicio del magnicidio, antes del 7 de junio, Miguel Uribe Turbay estuvo persiguiendo sus sueños. Él quería ser presidente de Colombia y estuvo en el Congreso de Asobancaria. Marcela. Ricardo, y es que una de sus últimas intervenciones fue justamente esa, donde le explicó no solo a los banqueros, sino también a los colombianos por qué él creía que tenía lo necesario para ser presidente de este país y tomar las riendas en 2026. Paradójicamente, su discurso estuvo centrado en la necesidad de garantizar seguridad en el país, seguridad como semilla para la paz. Nos están devolviendo un pasado de violencia al que no queremos volver. Viví en carne propia el dolor de la guerra y quienes lo hemos vivido no estamos dispuestos a que otras familias lo vivan. Un país sin violencia es mi propósito de vida. Apenas unos días antes del atentado que terminó con la vida del senador Miguel Uribe, él estuvo aquí en los estudios de Blue Radio hablando con los precandidatos del Centro Democrático, argumentando por qué él era el hombre que debía tomar las riendas de la derecha en las próximas elecciones. Allí recordó cómo el asesinato de su mamá, la periodista Diana Turbay, en manos del narcotraficante Pablo Escobar, lo inspiró a ser él un luchador por la paz en el país y a tomar una vida en la política. También dijo que ese hecho, la muerte de su madre, marcó lo que piensa en materia de justicia. No permitiremos que sigan reescribiendo la historia o invirtiendo los valores, volviendo a los verdugos salvadores o a las víctimas victimarios. Yo perdoné, pero no olvido. El perdón me echó fuerte. No olvidar me mantiene firme. No olvidar me mantiene firme, dice Miguel Uribe. También estuvo compartiendo con sus seguidores sus ideas, cómo solucionar el problema de la pobreza, cómo afrontar el problema de finanzas de la nación, uno de los temas que más le interesaba. Y justo cuando estaba hablando de cómo responder a los desafíos en salud, pasó lo que nunca debió pasar. De la discapacidad que tiene. Segundo, salud mental, el principal problema en Colombia. Hablando sobre seguridad, hablando sobre salud mental, viene el doloroso episodio del 7 de junio. Estábamos escuchando y viendo las imágenes de lo que pasó en el Parque El Golfito ese infausto 7 de junio. Un magnicidio más. Esperamos que sea el último. Ojalá no ocurriera ninguno en la historia de Colombia. País que ha estado marcado por los homicidios de sus líderes políticos. Rafael Uribe Uribe en 1914, Jorge Eliezer Gaitán en 1948, Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989, Jaime Pardo Leal un poco antes en 1987, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro León Gómez en 1990, Álvaro Gómez Hurtado en 1995, yo lo agrego, sí, Jaime Garzón en 1999 y ahora Miguel Uribe Turbay en el 2025. Antes de la pausa, antes de los deportes, porque la vida sigue, hay pronunciamiento del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, desde Nueva York, que dice lo siguiente: el secretario general lamenta profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay en Colombia y expresa sus condolencias a su familia y al pueblo colombiano. El secretario general reitera su llamado a que el atentado perpetrado contra el senador el pasado 7 de junio sea plenamente investigado y que los responsables rindan cuentas ante la justicia. El secretario general insta a las autoridades colombianas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar unas elecciones nacionales pacíficas, incluyendo garantías para la seguridad de todos los candidatos. Firma Stefan Dujarric, portavoz de Antonio Guterres desde Nueva York.
Las mesas directivas del Congreso confirmaron cuáles son los homenajes que se le realizarán al senador Miguel Uribe Turbay. Dentro de la información que hemos podido conocer es que a partir de las 4 de la tarde de hoy, después de que se realice una ceremonia, una eucaristía privada en la que estarán los familiares, compañeros de bancada y amigos más cercanos del senador, después de ese momento empezará la cámara ardiente, según lo que ha publicado la misma familia Uribe Turbay. Para la jornada del martes, desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, estará habilitado también este espacio de cámara ardiente en el que los ciudadanos podrán acercarse a hacer su despedida al senador Miguel Uribe. Y el miércoles 13 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, habrá nuevamente un espacio privado entre familiares y amigos, y después de eso llevarán el cuerpo, el féretro del senador Uribe hacia la Catedral Primada de Colombia, donde sobre las 12 del mediodía el arzobispo colombiano Monseñor Luis José Rueda, el arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá, presidirá las honras fúnebres del senador. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, Lidio García, presidente del Senado de la República, describió al fallecido senador Miguel Uribe como una esperanza para la juventud y un líder político. La verdad, una muy buena relación con él en el colegaje, en lo personal, y la verdad que lo que representaba Miguel era una esperanza en la juventud, en el líder que tenía un nuevo estilo de hacer política y que estaba calando mucho, y era una voz cantante en el Congreso. De los líderes, de los nuevos líderes del Congreso, era Miguel desde el primer día que llegó. La verdad es que Miguel marcó una diferencia tremenda en sus intervenciones, en su fuerza para hablar, en lo fuerte que era, y sobre todo muy preciso, fuerte e inteligente sus comentarios. Miguel era una esperanza indudablemente, y creo que eso lo llevó al desenlace que estamos viviendo hoy. Porque creo que aquí pasamos de tener una confrontación, y lo vengo diciendo en todos lados, ideológica, a una confrontación personal y que da dolor ver lo que está sucediendo entre nosotros. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Siempre podemos salir adelante. Necesitamos tener palabras de respeto, palabras puente con los otros. Oye, las palabras destruyen, las palabras dañan, por eso hay que cuidarlas. Hoy te invito a confiar, a creer, a esperar. Gracias por estar allí, disfrutamos que formes parte de nuestra señal. Gracias por estar atento a Blue, porque en Blue la radio se ve. ¿Cuál es el llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejero, al Estado tras el asesinato del senador Miguel Uribe? Esto fue lo que dijo en Mañanas Blue. El país comienza en estos momentos un proceso electoral que presumimos va a ser álgido, difícil. Esperamos que hechos como este, tan lamentables y tan dolorosos para el país, le sirvan a ese país para reflexionar acerca de su comportamiento de aquí en adelante, para reflexionar acerca de la necesidad de debatir con tranquilidad, de debatir con respeto, de debatir con argumentos, de no acudir al odio, de no acudir a la violencia, de no acudir a las agresiones, ni siquiera verbales, para poder tener un país en calma, un país en concordia, y para que el proceso electoral fluya de una manera. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol porque el fin de semana dejó muchas cosas para el fútbol colombiano. La primera de ellas tiene que ver con la gran noticia del segundo título en el 2025 del Crystal Palace, el equipo londinense que terminó derrotando al Liverpool en penales. Vaya paradoja la de este equipo que tiene en pantalla, y vemos ahí a Lerma y a Daniel Muñoz que consiguieron el título de la Supercopa en Inglaterra. Vaya paradoja decimos, porque este equipo es de los más antiguos del fútbol inglés
y hasta 2024 había conseguido un solo título. En este 2025 ya tiene 2, derrotando nada más y nada menos que al Manchester City y al Liverpool, y ya está confirmado que va a jugar la próxima Conference League. Todo basado en 2 colombianos, a Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, que fueron nuevamente parte importante de este triunfo. También el día de ayer, en la noche, el derbi de la Florida en la Major League Soccer terminó siendo victoria para Orlando 4-1 sobre el Inter Miami. No estuvo Lionel Messi, pero sí estuvo Luis Fernando Muriel, fue la gran figura del partido, marcó 2 de los 4 goles de Orlando en ese clásico de la Florida y terminó el colombiano siendo la gran figura de ese partido. Ya a esta hora está siendo presentado en el Betis de Sevilla Nelson de Osa como nuevo jugador del equipo verde y blanco. Será fundamental la llegada del colombiano, pues ayer se confirmó la lesión de Isco, la gran figura del Betis, así que de Osa será fundamental también en este renacer del Betis, que repetimos está en este momento haciendo oficial la presentación ya con la camiseta del jugador colombiano. Así que eso fue o es de lo mejor del fin de semana en el fútbol colombiano. Repetimos, hoy va a haber fecha, se va a jugar un partido del torneo clausura del fútbol local, Chico frente a la Equidad a partir de las 8 de la noche. También habrá fútbol en México, atención, porque el León de James Rodríguez se enfrentará al Rayados de Sergio Ramos a las 8 de la noche hora de Colombia. Luego jugará Juárez Toluca y Atlético San Luis frente a Cruz Azul, y también habrá un partido en el fútbol argentino, Defensa y Justicia Riestra. Hoy comienza el fútbol portugués, así que también estaremos atentos al Benfica de Richard Ríos. Buen fin de semana para el fútbol colombiano, estaremos atentos por supuesto a todas las novedades, una semana que tendrá Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Supercopa de Europa, así que todo esto por supuesto acá en los deportes en Meridiano Blue. Mensaje del presidente Gustavo Petro sobre la muerte esta madrugada de Miguel Uribe. Dice así: mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología. He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida como la prioridad número 1 de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de toda nuestra acción. Lo hicimos precisamente en un país que vive una paradoja inmensa: ser el espacio de mayor diversidad natural y humana del planeta y al mismo tiempo ser uno de los países con más violencia permanente, donde se mata sin ningún sentido. En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición. Sus causas, aún en averiguación, marcan por ahora un camino muy diferente al que inicialmente, de manera prejuiciada, se insinuó. La investigación debe profundizarse y serán las autoridades competentes para ella, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento. Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar. Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es para el gobierno la prioridad. No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos. Nos duele la muerte de Miguel como si fuera de los nuestros. Es una... Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:49 minutos. Hay novedades a esta hora en el Capitolio Nacional. Se sigue alistando la cámara ardiente en la que será despedido el senador Miguel Uribe Turbay. Sí, señor Ricardo, a esta hora estaban sonando hace algunos segundos las dianas militares como parte también de los preparativos y los ensayos previo a que llegue a este punto el cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay. Ya se ha visto también en las pantallas de el Salón Elíptico un previo de las imágenes que estarán mostrando durante esta cámara ardiente. Honorable senador Miguel Uribe Turbay, 1986 al 2025, es el lema que está puesto en las pantallas de transmisión de del Salón Elíptico, en el que se espera que sobre entre las 3 y 4 de la tarde esté llegando el cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay para que inicien las ceremonias religiosas y esta cámara ardiente que irá también durante toda la jornada del martes. Cristian, gracias. En estos 2 meses la Fiscalía ha logrado varias capturas, entre ellas la del autor material del asesinato del senador Miguel Uribe, un joven sicario de 15 años. Pero hoy la Fiscalía dice lo que ocurrió es un magnicidio. Por eso, Catalina Vargas, la pregunta es: ¿en qué va la investigación? ¿Qué tan lejos estamos de encontrar a los determinadores de este asesinato?
Hasta el momento son 6 las personas capturadas por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El primer capturado por este hecho fue el menor de 15 años que disparó el arma Glock 9 milímetros ese sábado 7 de junio en la localidad de Modelia, específicamente en el Parque El Golfito. Luego se tiene como coordinador de este crimen a Elder José Arteaga, alias El Costeño, quien fue capturado en el muelle, esto el pasado 5 de julio. Luego fue capturada Karen Andrea Martínez, alias Andrea, quien según las autoridades fue la persona que entregó el arma al joven de 15 años. Esta mujer se encontraba en Florencia, Caquetá, al parecer buscando protección de hombres de las disidencias de las FARC. Otro de los detenidos es Carlos Eduardo Mora González, conductor del vehículo Spark gris, en donde se movilizaban alias El Costeño y Karen Martínez el día del atentado. El cuarto capturado es William González Cruz, alias El Viejo, hombre que conducía el carro Volkswagen azul en el que se fugaron alias El Costeño y alias Andrea. Luego, 2 semanas después, se entregó en el búnker de la Fiscalía Cristian González Ardila, quien conducía una motocicleta con la que se pretendía fugar el menor sicario. Estas personas fueron judicializadas por el delito de tentativa de homicidio. Sin embargo, la Fiscalía en un comunicado informó en horas de la mañana que se adicionará una imputación de cargos por el delito de homicidio agravado, un delito que contempla una pena mínima de 40 años de cárcel. Muy bien, Catalina, unas 52 minutos. Hay comunicado a esta hora del consejero comisionado de paz Oti Patiño a propósito del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Sebastián Martinelli. Ricardo, buenas tardes. El consejero de comisionado de paz Oti Patiño extendió sus condolencias a la familia de Miguel Uribe Turbay, invitando además a la sociedad colombiana a hacer un pacto colectivo para que ningún niño, niña o adolescente siga siendo instrumento de los violentos. El comunicado dice lo siguiente: extienden desde el día de hoy, de antemano, contra el atentado contra Miguel Uribe Turbay, sus condolencias, y adicionalmente dicen que la justicia está avanzando y nos permitirá ir desentrañando las razones de quienes armaron a este niño y hoy guardan un cobarde silencio. Pero los colombianos no podemos dejarnos empujar al abismo y al caos y a las sin razones de la violencia. A grandes rasgos, este es el comunicado que tenemos de parte de Oti Patiño. No dejo de sentir una enorme impotencia al ver el difícil desafío que tenemos para impedir que los niños en Colombia no sigan siendo alimentados por el ciclo de rencor y venganza en el que una parte de nuestro país está atrapada desde hace décadas, dice en ese comunicado que ustedes ven el consejero comisionado Oti Patiño. Comunicados también a esta hora de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Dice el encargado de negocios McNamara: con profundo dolor me despido del senador Miguel Uribe Turbay. Desde la Embajada de los Estados Unidos nos sentimos realmente conmovidos por la forma en la que él y su familia dedicaron con generosidad sus vidas al servicio de la nación. Sus años de servicio público son un testimonio de su compromiso y un ejemplo de su extraordinario liderazgo. Le extiendo mis más sinceras condolencias a sus seres queridos y a toda Colombia en este difícil momento. En su honor, dice el encargado McNamara, comparto esta foto tomada el viernes 6 de junio, horas antes del infame atentado en su contra, en una reunión en la que conversamos sobre el futuro de Colombia. Siempre lo recordaremos como el gran líder y referente político que fue y será siempre como mártir de la democracia colombiana. Su legado de servicio y amor por su patria vivirán por siempre. En Washington, a propósito, Juan Camilo Merlano, el pronunciamiento del secretario de Estado Marco Rubio y más voces políticas luego del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Tan solo minutos habían transcurrido de haberse conocido la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe cuando el secretario de Estado Marco Rubio ya emitía el primer pronunciamiento por parte del gobierno de Estados Unidos, escribiendo en su red social X que estaba profundamente entristecido por la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Estados Unidos se solidariza con su familia y con el cuerpo colombiano, tanto en el duelo como en la exigencia de llevar ante la justicia a los responsables. Ya Rubio había expresado la condena a la violencia política en Colombia el pasado 7 de junio cuando se produjo el atentado. Otro que también se pronunció yendo más allá fue Christopher Landau, subsecretario de Estado, quien escribió que al igual que muchos otros en Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano y pido a las autoridades colombianas una resolución
solución rápida y transparente de este asesinato político, decía Landau. Pero no solo fueron voces en la administración. En el Congreso, la bancada republicana por la Florida también expresó su solidaridad. Mensajes de María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart, Carlos Jiménez, entre otros. Y en el Senado, Bernie Moreno, quien llega a mediados de esta semana para sostener reuniones con sectores políticos en Colombia, incluido el presidente Petro, también dedicó un mensaje a Miguel asegurando que representó lo mejor de Colombia, que descanse en paz, que su espíritu guía a Colombia hacia el futuro y que esta terrible situación despierte un sentimiento de reconciliación y dirección para los colombianos. Por el Partido Demócrata, Rubén Gallego, de madre colombiana y que también estará en Colombia esta semana, lamentó la muerte de Miguel Uribe, escribiendo: mis condolencias están con los seres queridos de Miguel Uribe. La violencia no tiene cabida en la política. Debemos rechazar el extremismo y proteger la democracia y el futuro de Colombia. Juan Camilo, gracias. También hay reacciones desde Venezuela, donde especialmente partidos y líderes de la oposición expresaron sus condolencias por la muerte de Miguel Uribe. Dicen que estábamos hablando de un defensor de la libertad. En Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, líderes como María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y Leopoldo López lamentaron el magnicidio contra Miguel Uribe Turbay tras el atentado sufrido hace poco más de 2 meses en Bogotá. La líder opositora escribió en su cuenta en X que se llegar sus oraciones y cariño al pueblo colombiano por la trágica partida física del senador, con especial mención a su esposa e hijos, que su vida y su lucha son un testimonio ejemplar que los acompañará siempre y que luchar por la libertad y la paz de Colombia y Venezuela es la mejor forma de honrar su memoria. Por su parte, Edmundo González Urrutia, con 2 fotografías junto a Miguel Uribe, recordó una reunión que ambos sostuvieron hace 10 meses, en octubre de 2024, resaltando cómo la defensa de los valores democráticos estaba en el ADN del hoy fallecido senador. En la misma línea, Leopoldo López, también con fotografías junto a Uribe Turbay, recordó su amor por Colombia, en particular por una Colombia segura, que tenía planes, equipo, energía y devoción por su gente, que hoy no está físicamente, pero que dará siempre su legado, su ejemplo y su valentía, agregando Leopoldo López que fue víctima, Miguel Uribe Turbay, decía él, de quienes se vieron amenazados por su liderazgo. Hasta ahora, de parte del gobierno venezolano, no ha habido un pronunciamiento al respecto. Seguramente no habrá pronunciamientos desde el gobierno, desde el régimen de Nicolás Maduro. Santiago, en Colombia hay que rendir un homenaje sin duda a todo el personal médico, a los expertos, al doctor Hakim, al doctor Gallardo, a toda la gente de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que durante más de 2 meses acompañaron el tratamiento que esperábamos todos milagroso, devolviera a la vida a Miguel Uribe Turbay, que le permitiera salir del coma en el que estuvo hasta hace muy pocas horas. En medio de todo, a pesar del triste desenlace, requieren y necesitan un homenaje de toda la sociedad, a pesar de los vituperios en redes sociales, a pesar de las fake news y de los extremistas ideológicos, como siempre sacando la cara a la Fundación Santa Fe. Nicole Buitrago. Buenas tardes. 2 meses y 4 días intensos para el progreso y estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Recordemos que el sábado 7 de junio, la Fundación Santa Fe de Bogotá recibió a las 8:30 de la noche al precandidato presidencial en un estado crítico, tras haber sido impactado con arma de fuego. Pero minutos antes de llegar a la Fundación Santa Fe, pues recibió los primeros auxilios por parte de la ambulancia que pasaba por la zona de Modelia, lugar del atentado en el occidente de Bogotá, y fue remitido a la Clínica Medicentro de Fontibón. Las lesiones intracraneales eran de máxima gravedad, razón por la que ingresó esa misma noche a la primera intervención neuroquirúrgica en la Fundación Santa Fe. A las 9:20 de la mañana del 8 de junio, un día después, la Fundación Santa Fe informó que Miguel Uribe había sido trasladado a la unidad de cuidado intensivo y que su estado revestía máxima gravedad. Por primera vez vimos a María Claudia Tarazona, la esposa del senador Miguel Uribe, saliendo del centro médico para extender una conmovedora invitación a todos los colombianos. Miguel sigue luchando fuertemente por su vida y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte. Y esa primera semana fue clave. 2 días después de ese segundo comunicado, se encendía una luz. El senador se encontraba estable dentro del estado crítico y las intervenciones realizadas daban indicios de mejoría neurológica. Pero el rumbo cambió. El 16 de junio tuvo que ser trasladado de nuevo a la sala de cirugía para una intervención de urgencia por un sangrado intracerebral agudo. Pero 26 días después de ese avance, el equipo médico informó el nuevo
9 de agosto el estado clínico, que volvía a ser crítico tras una hemorragia en el sistema nervioso central que enfrentaba a Miguel Uribe a nuevas intervenciones y sedación profunda. Y en esas últimas horas, tras ese parte médico, todos siguieron trabajando por revertir ese estado, pero esta vez no hubo un pronunciamiento esperanzador y la Fundación Santa Fe de Bogotá comunicó esta mañana el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Nicole, gracias. Y vamos a seguir hablando de las reacciones porque desde la Iglesia Católica también hay rechazo a este magnicidio. Laura Moreno tiene el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal de Colombia manifestó su profundo dolor por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay ocurrido este 11 de agosto. A través de un comunicado, los obispos expresaron su solidaridad con la familia del excongresista, a quien encomendaron, abro comillas, al Señor para que la conforte, cierro comillas, en esta hora de duelo. La presidencia del episcopado hizo un enérgico llamado a las autoridades. Abro comillas, pedimos a las autoridades y entidades competentes del Estado que continúen los esfuerzos por el esclarecimiento de la verdad sobre este magnicidio, de modo que no quede impune, cierro comillas. Al mismo tiempo, los obispos instaron a los colombianos a no dejarse robar la esperanza y a defender pacíficamente los valores nacionales basados en la divisa del escudo, libertad y orden. Además, este estamento católico reiteró que la violencia no es camino de vida ni de progreso, sino que engendra más violencia y muerte, e invitaron a seguir luchando por la construcción de paz. Un minuto. Como el ciclo de violencia no cesa, el dolor nos sigue embargando y la muerte rodea en particular a la familia Turbay, hay un recuerdo en los archivos de Noticiero Krypton. A comienzos de 1990, Miguel Uribe era un niño que tenía apenas 4 años de edad. Su madre, la periodista Diana Turbay, estaba secuestrada por Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Diana Turbay no regresaría nunca viva a su casa porque murió en un operativo, fue asesinada por las balas del narcotráfico. Así se escuchaba la voz de Miguel Uribe, tenía 4 años, pidiendo el regreso de su madre, que estaba secuestrada, en esta charla que tuvo con el Noticiero Krypton. Estoy esperando. ¿Para jugar contigo? Para jugar contigo. Ahí te mando un beso, mira aquí y te lo mando. Mándale otro beso a tu mamita. Mamita linda, te quiero. Ven pronto. Ven pronto. Te mando muchos besos. Mírala. Esa plegaria se la podría hacer hoy perfectamente Alejandro Uribe a su padre Miguel Uribe Turbay, asesinado en las últimas horas por manos de criminales que aún son buscados por las autoridades. Que la muerte del senador Miguel Uribe no se preste para más odio y venganza. Esto fue lo que dijo la precandidata presidencial Claudia López en Mañanas Blue. Pues yo creo la verdad y es lo que espero que todos nos encomendemos hoy a Dios, que Dios nos dé sabiduría. Mucha sabiduría, Ricardo, porque obviamente el dolor es un instinto primario. El dolor nos hace reaccionar. Y lo que necesitamos justamente es accionar, no reaccionar, y menos con rabia y menos con venganza. Cuando yo digo que Miguel descansa en paz, es que de verdad pueda descansar en paz. Que su muerte, que es infame, no quede impune, pero que tampoco se preste para más venganzas y más rabias, sino que entre todos logremos encontrar. Ya llega el blog deportivo. Antes hay noticia que seguramente va a tener desarrollos, además del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, tiene que ver con la creciente crisis diplomática entre Colombia y Perú. En las últimas horas, un grupo de personas no identificadas izaron la bandera de Colombia durante algunos minutos en la isla de Santa Rosa, en el río Amazonas, isla que pertenece a Perú, que Perú reclama como suya, que desde hace décadas ejerce jurisdicción ese país en ese territorio y que hoy reclama el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay una nota muy fuerte hace minutos de la Cancillería peruana. Sebastián.
Ricardo, el día de hoy se sumó pues este otro hecho que aumenta la tensión entre Colombia y Perú tras estas declaraciones del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de agosto. Pues según unos nativos de la isla, estos vieron cómo presuntamente un grupo de colombianos izaron una bandera de Colombia de alrededor de 3 metros en la ribera del río Amazonas, al final de esta isla. La presencia de dicha bandera fue reportada a la Marina de Guerra del Perú y a la Policía Nacional, quienes rápidamente llegaron al lugar para realizar el retiro de la misma. Las reacciones desde el vecino país no se hicieron esperar. Por ejemplo, Mari Carmen Ávila, congresista peruana, aseguró en su cuenta de X que Santa Rosa es historia viva del Perú, con población pacífica y hermandad con Colombia. Actuaremos con firmeza, la soberanía se defiende. Y a propósito del comunicado de la Cancillería del que usted hablaba, a grandes rasgos condena los hechos y dice así, abro comillas, este tipo de actos no contribuyen a la historia convivencial, armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona. 2:06 llega el Blog Deportivo. Una feliz tarde para todos.